Mis hermanos, buenas tardes tengan ustedes domingo 19 de julio del año en curso. Demos gracias al Señor porque nos permite tener vida y salud hasta el momento. Gracias por su misericordia. Empezaremos este culto con una oración. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido con nosotros, Señor, hasta el día de hoy, y no nos podemos quejar, Señor. Bendice a cada familia, bendice cada hogar, cada familia que representa tu primera iglesia bautista, y ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti, Señor, a poner nuestros ojos en ti, sea cual sea la circunstancia y las razones que estamos pasando. Permite, Señor, que en toda prueba podamos tener la clara imagen, Señor, de ti, y que podamos seguir adelante, Señor, en todo aquello que tú has marcado en nuestra vida, Señor. Sabemos que las pruebas es donde tú fortaleces nuestra fe, nuestra confianza, y queremos, Señor, confirmar que como iglesia, Señor, te seguimos, te buscamos y te honramos, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir así, cada uno de nosotros en nuestros hogares, con nuestra familia, poniendo, Señor, atención en las primeras cosas, Señor, sabiendo que tú tienes en control todo lo demás y que tú nos cuidas, Señor, en el hueco de tu mano. Y es así, Señor, que te damos gracias y pedimos, Señor, que nos guíes en esta hora, porque lo hacemos en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Con este mismo gozo, ánimo que tenemos ahora, vamos a entonar este himno, Pon tus ojos en Cristo, del himnario bautista número 214. Por ahí ubiquen en su himnario este himno y acompañen a nuestras hermanas que van a dirigirlo. Pon tus ojos en Cristo.
que damos despedidas, toda la honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Bien, hermanos, ubiquemos ahí en nuestras Biblias el pasaje de Segunda de Crónicas. Vamos a darle lectura a los versículos del 11 al 22 de una manera alternada. Síganos con su vista, ubique Segunda de Crónicas, del capítulo 7, del 11 al 22. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y sacrificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, Yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Juntos. Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Preámbulo a la meditación. Vamos a tener la participación ahora de nuestro hermano Samuel Turcot, que nos trae la meditación de esta tarde. Bien que nos podamos comunicar por este medio, es una bendición estar con ustedes. Un saludo muy especial a la primera iglesia bautista de Saltillo, que nos hace el favor de recibirnos para compartir la palabra de Dios, y por supuesto un buen saludo a nuestro buen amigo y consiervo, el pastor David Pérez. Dios te bendiga, mi hermano, que Dios bendiga tu iglesia, tu ministerio. Es un gusto estar juntos, estar conectados por este medio para estudiar la palabra de Dios. Hay algo que engloba al mundo ahorita, que te ha infiltrado en el corazón y en la mente de todos por la pandemia, es el dolor, la enfermedad, pero incluso también podemos ver a veces la gente que se llama ser cristiana vive lejano a hacer lo que debe de hacer. Había un hindú que fue a estudiar Derecho a una universidad cristiana. Y esta persona acabó su carrera y regresando a su país, a la India, pues fue metido en la cárcel. Era un revolucionario pacífico. Y
Después de que salió de la cárcel, en la cárcel se puso a estudiar más. De hecho, algunos dicen que aprendió más en la cárcel que en la universidad, no porque sea mala la universidad, sino porque se pasó preparándose, se pasó leyendo, se pasó instruyendo su corazón. Bueno, pues una tristeza que Mahatma Gandhi haya dicho que ama las enseñanzas de Cristo, pero que no ama a los cristianos porque no hacen lo que Cristo hizo, ¿sabes? El día de hoy la intención es que Dios nos dé por medio de su palabra algunos consejos de cómo podemos enfrentar las pruebas, cómo podemos enfrentar las situaciones difíciles por las cuales estamos pasando tú y yo, está pasando el mundo en este momento, una pandemia que afecta la economía, afecta la política, afecta la forma de relacionarse unos con otros, afecta incluso hasta la forma de hacer negocios, cambia todo, tiene que cambiar. De hecho, escuchaba el otro día que la mayor empresa de taxis no tiene un solo taxi, no es propietaria de un solo taxi. ¿No? El mayor vendedor de libros no tiene imprenta y ahora no nada más vende libros, te lleva los productos que tú quieras a la puerta de tu casa. ¿Sabes? Eh, el día de hoy hace falta gente que se pare en la brecha. Vamos a leer un pasaje muy interesante del libro de Crónicas. Es muy conocido este pasaje, muy conocido. Cuando David le hereda el reino a su hijo Salomón y recordemos que David no pudo construir el reino, Dios le prohibió porque fue un rey sanguinario, aunque fue conforme al corazón de Dios, derramó mucha sangre y hizo cosas inadecuadas. Pero este libro de Crónicas es un hermoso resumen del primer libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, del primer libro de Reyes y del segundo libro de Reyes, donde nos habla muchas cosas del pueblo de Dios, cómo se desvió. Incluso si recuerdas un poco la historia, cuando el profeta Samuel va con Dios y le dice, ¿sabes qué, Señor? Me están desechando, están buscando que alguien les reine, ya no quieren que un profeta, que alguien enviado de ti les reine, quieren un rey igual que los demás pueblos. ¿Recuerdas qué le dijo Dios? No, mi querido profeta, no, Samuel, no te desprecian a ti, me desprecian a mí. Qué triste, qué doloroso, ¿no? Y en este momento, cuando se pasa la estafeta y cuando el rey Salomón construye eh, un lugar para adorar a Dios, es una gran oportunidad para no desviarse, para ocupar la sabiduría que Dios le dio para guiar a su familia, para no casarse tantas veces, no tener tantas esposas, tantas concubinas, no mezclarse con los pueblos donde se podía contaminar. Una de sus esposas era egipcia y desafortunadamente el reino se dividió en dos, ¿recuerdas? El reino del norte y el reino del sur, y la mayoría de los reyes fracasaron en el reino del norte. En el reino del sur podemos decir que fueron menos malos, ¿no? Pero el asunto es que el hombre tiende a alejarse de Dios y de su voluntad. El hombre olvida cómo se deben de resolver las cosas, cómo Dios tiene el mundo en sus manos, cómo Dios tiene el control de cualquier pandemia, de cualquier circunstancia familiar en sus manos. De hecho, no sé si sabías, en esos tiempos la violencia familiar se incrementó, ¿sabes? Es necesario que regresemos nuestro rostro a Dios. No sé si recuerdan aquel pasaje cuando Elías tiene una gran victoria. Dios lo llama, empieza a trabajar con él, con su corazón, lo sigue formando, lo manda a dar una noticia acá. Después de esta noticia, eh, lo manda a un río a alimentarse de agua del río y de un pájaro que en aquellos tiempos le llaman pájaro mundo. Después lo llama a que una viuda lo alimente. Después de que la viuda lo alimenta, se le enferma el hijo de la viuda, se le muere. Y después de eso, ya está preparado para irse a enfrentar a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, 850 en total, y al rey, y va y le dice, júntame a todos en el Monte Carmelo. Dios hace cosas hermosas allí que nada más de recordar se me pone la piel china, pero cuando Elías le pide a Dios que le escuche y que le responda,
te dice algo muy importante. Respóndeme, Dios, porque quiero que vean que eres el único y verdadero Dios que hace volver el corazón del hombre. Y la intención de esta predicación, del tema de hoy, es que la única manera de enfrentar problemas es cuando volvemos nuestro corazón a Dios. Acompáñame a leer este libro muy conocido, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Oramos? Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque tu palabra jamás vuelve vacía, Señor. Gracias, Señor, porque venimos ante ti, Señor, con un espíritu, con un corazón, Señor, contrito y humillado, Señor. Queremos que nos hables tú, Señor, no queremos que nos hable el hombre, Señor. Danos un mensaje, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, que sin duda alguna es de acuerdo a nuestra necesidad. Este siervo, Señor, que sin ti es un siervo inútil, Padre. Danos un mensaje, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por haberme hablado antes, Señor. Ahora que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos dirija, por favor. Lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos pasamos por alguna prueba. Decíamos, en este momento todo el mundo está pasando por alguna prueba. En España, en Italia, en Australia, tiene un rebrote del coronavirus. En las ciudades donde ya estaban en semáforo rojo, de semáforo ámbar o incluso verde, regresaron al ámbar o regresaron al rojo. En Houston, ahorita, después de que ya habían permitido los cultos en las iglesias, regresaron a la primera fase. ¿Sabes? Hay diferentes y diversas pruebas en la vida. Algunas veces merecemos pasarlas. Algunas veces es una llamada de atención de Dios hacia el hombre, o permite que paguemos la consecuencia de nuestro pecado para que volquemos nuestro corazón hacia Él. Pero en ocasiones es cuestión del pecado de otras personas, de las malas decisiones de otras personas. Pero como sea, tenemos que aprender cómo enfrentar las pruebas. Y la gente podría decir, ¿cómo le hago para enfrentar una prueba de la mano de Dios? Que suena bonito, suena fácil. ¿Cómo le hago para enfrentar una prueba junto con Dios? Bueno, para pasar con éxito, con victoria las pruebas. Este pasaje nos revela algunas circunstancias, un secreto que todo mundo debe de conocer, porque son buenas nuevas de salvación. Podríamos decir que es la clave del éxito. En los versos anteriores nos dice que Dios quiere hacer un pacto con el hombre, no que el hombre haga pactos con Dios. Asimismo nos dice que si lloviese, que si hubiese sequía, que si hubiese escasez, que si hubiese enfermedad, que si hubiesen problemas graves, debemos de permanecer en Dios. Y si somos sinceros, es fácil permanecer en Dios cuando las cosas van bien. ¿Recuerdas en Habacuc? Aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé frutos, ¿no? Nos va diciendo cosas que en tu tiempo y en mi tiempo podríamos decir, en nuestros tiempos, aunque esté el refri vacío, aunque no tenga trabajo, aunque el precio del petróleo baje, aunque la economía del país y del mundo esté en crisis, aunque hay una enfermedad que está azotando al mundo, aún con eso, yo me glorificaré en Dios. Porque sé que Dios tiene el mundo en sus manos, que Él tiene el control de todo. Pero a veces no es tan fácil permanecer en Dios, sujetarse a Dios, a sus mandamientos en medio de las pruebas. A veces no es fácil dar testimonio que somos hijos de Dios cuando hay graves necesidades en nuestra familia. Profundicemos en este pasaje y recibamos la bendición que este mismo nos ofrece para que tú y yo encontremos algunas herramientas para enfrentar cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de circunstancia adversa. Primer punto, debemos de tener una actitud adecuada. Una actitud adecuada. Dicen los empresarios que cuando encuentran el problema en la empresa, tienen el 99% de la solución. Dicen los sociólogos y los psicólogos que
la actitud de cuando alguien enfrenta un problema, ¿sabes? Es parte de la solución. Dicen los médicos que la actitud que tiene el paciente le ayuda para la recuperación. Bueno, decía una maestra hace muchos años, ahora ya descanse con Dios, Dimitrula Balasis, era descendiente de griegos. Decía en su clase de Instituto Bíblico, la altitud no da la aptitud, sino la aptitud da la altitud. Es por eso que el Señor se preocupó por enseñar a sus discípulos el servicio, el amor, la actitud correcta ante la vida, ¿recuerdas? Cuando se querían sentar junto a Él para tener mayor liderazgo o mayor posición, les recuerda que el servicio es básico en la vida cristiana, que la actitud del corazón, de ser mansos y humildes como Él lo es algo muy importante en alguien que le representa. Bueno, pero aún así los que le conocemos, a veces no le representamos. No únicamente, como dice Romanos, porque no hay quien los escuche, porque no hay quien les predique, ¿no? También porque no hay quien viva como un cristiano. No hay quien tenga la actitud adecuada ante la vida, en el trabajo, en el fútbol, en la escuela, en la familia. La actitud que emana de la palabra de Dios. La actitud que emana de Cristo. Creo que si tuviéramos una actitud de humildad para con Dios, tendríamos una actitud correcta para con los demás. De hecho, ese primer y gran mandamiento nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es primero mi relación con Dios y después mi relación con los demás. Si tengo una buena relación con Dios, mi relación con los demás se va a pulir, se va a mejorar. Es por eso que tú y yo, si tenemos una buena relación con Dios, Dios trabaja en nuestra actitud. ¿Recuerdas en Gálatas cuál es el fruto del Espíritu Santo? No los frutos, el fruto. Paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, paciencia, amor. ¿Sabes? Es una relación con Dios que hace que tu actitud y mi actitud sea diferente. Es por eso que tenemos que tener la actitud adecuada, decía el versículo, si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Qué cosa tan tremenda. Muchas veces los cristianos y los que tenemos más tiempo no somos humildes. El pueblo de Dios no es humilde. Perdón que te lo diga. Así es. Mi apellido es judío francés. La mayoría de mis amigos en la secundaria y en la preparatoria fueron libaneses. ¿Sabes? A veces se encontraba más humildad en el pueblo del Líbano, que donde debe de emanar la verdadera humildad, en el pueblo de Dios. Gandhi decía lo mismo de los cristianos. Que no se diga nunca más de ti y de mí esta frase. Tenemos que tener una actitud correcta. De hecho, en Proverbios nos advierte de esto. Dice que después de la soberbia, después de la altivez viene el fracaso, viene la derrota. ¿Sabes? Jesús nos susurró y nos lo recordó en muchas ocasiones. Teníamos que tener un corazón, una actitud como la de Él, contrito, humillado. Así debe estar nuestro corazón, así debe ser nuestra actitud. ¿Sabes? Quien dice que tiene una relación con Dios y no es humilde y no se humilla ante los demás, es soberbio. ¿Sabes? Me duele el corazón, pero le hace falta relacionarse más con Dios. Puede recitar, como los fariseos y como los saduceos, muchos pasajes de la Biblia. Puede decir incluso que estuvo orando mucho tiempo, pero la pregunta es, ¿con quién oraste? Porque cuando oras con Dios, cuando platicas con Dios, tu actitud cambia, tu corazón cambia. ¿Sabes? Dios está dando una alternativa, nos está dando un supuesto, nos está dando una arma para vencer. Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Le está hablando al pueblo de Dios, no le está hablando a los inconversos, no le está hablando a alguien que es soberbio por naturaleza, un artista de rock, o no sé.
¿sabes? Le está hablando al pueblo de Dios y esto nos debe de llamar mucho la atención y nos debe incluso de doler un poco el corazón porque tú y yo tenemos que practicar un poco más la humildad, ¿sabes? Para vencer cualquier prueba necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer que tú y yo merecemos todo, menos la gracia y la misericordia de Dios, menos el amor de Dios. Necesitamos reconocer que nos hace falta aprender más de Dios. Necesitamos reconocer que nos hace falta acercarnos más a Dios. Dios quiere que nos relacionemos más con Él. Quiere que lo hagamos en verdad. No quiere que sea algo fingido, algo eh, tan cotidiano que se vuelva rutinario en nuestra vida, que perdamos el sentido y el propósito. Y en este punto, la actitud, el mismo. Alabemos a Dios, en verdad. ¿Te acuerdas de aquella mujer samaritana que se acercó a Jesús? Un encuentro con él, no te voy a platicar toda la historia porque tú la conoces, pero le decía, ¿en dónde tenemos que adorar? Y Jesús le dijo, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese somos tú y yo. Ese debemos de ser tú y yo. Tenemos que tener la actitud adecuada para adorar a nuestro Dios. No se puede adorar a Dios con falta de humildad. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios, decía el salmista. Alguien que era conforme al corazón de Dios, alguien que sabía, conocía a Dios, ¿sabes? Que nuestro estandarte sea la humildad, que sea nuestro estilo de alabanza, porque a veces la gente quiere encerrar la alabanza únicamente en los cantos, la adoración en el estilo de la música, ¿sabes? Tú y yo alabamos a nuestro Dios, adoramos a nuestro Dios con nuestro estilo de vida. Que nuestra actitud sea como la que tuvo Cristo Jesús. Hagamos lo propio. Si invocamos el nombre de Dios, si vivimos las cosas que Dios preparó de antemano para tu vida y para mi vida, tenemos que tener una actitud coherente y prudente. Si nos llamamos creyentes, si nos llamamos creyentes o cristianos, debemos de vivir como tales. Portémonos como Cristo. Por supuesto que el mundo sería diferente. No existirían las campañas evangelísticas. Porque tú y yo estaremos ejerciendo este gran mandamiento, la gran comisión. Pero nos hace falta humildad para reconocer que hemos hecho muchas cosas mal, ¿sabes? Dios quiere que tú y yo, el pueblo que le invocamos, nos humillemos ante Él. Segunda estrategia o segunda arma que nos da Dios para vencer cualquier dificultad. Debemos de ser sinceros e íntegros. Sigue diciendo el verso del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Hay personas que les gusta algún deporte y no es necesario que le digan, ve a jugar fútbol, ve a jugar béisbol, no porque le gusta, porque le fascina. O sea, él está buscando la hora. Ya dirían algunos, se le queman las habas para ir a jugar fútbol, o para ir a jugar béisbol, o para ir a jugar básquetbol, ¿sabes? No le podemos decir a un diseñador que ama el diseño, ¿por qué no diseñas? ¿No? A un poeta, ¿por qué no escribes una poesía? A un cantante canta, ¿sabes? Porque es su pasión. Bueno, aquí suena algo ilógico de parte nuestra, no de parte de Dios, de parte nuestra que Dios nos tenga que sugerir que oráramos, que el pueblo que invoca su nombre tiene que orar con Dios, que tenemos que buscar su rostro y convertirnos de los malos caminos. No le está hablando, te recuerdo, a un pueblo que no le conoce, no le está hablando al pueblo vecino, no le está hablando a ninguna de las esposas de Salomón, no le está hablando a ninguna de las papás de las esposas o las concubinas de Salomón, no, le está hablando al pueblo de Dios, te está hablando a ti y a mí. Nos está recomendando que nos hace falta más oración, que nos hace falta más buscar la voluntad de Dios y dejar a un lado nuestros pensamientos, dejar a un lado nuestra negligencia. ¿Sabes? Dios nos está pidiendo que busquemos su rostro,
que busquemos su rostro y que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Que Dios le diga a su pueblo que ore, que no deje de orar sin cesar, ¿recuerdas? No sé si recuerdas cuando Jesús puso a orar a sus discípulos, les dijo, necesito de ustedes. Y regresó y estaban dormidos. Por supuesto, estaban cansados y Jesús oraba continuamente, ¿sabes? Son costumbres, hábitos que se hacen en nuestra vida, que aunque no lo debemos hacer como hábito, pero es un buen hábito orar. Que entre más oramos, más platicamos con Dios. Preferimos a veces orar que comer o que ver televisión o que hacer algunas cosas. Es por eso que a veces habla del verdadero ayuno, porque es una verdadera relación con Dios que te hace hacer cosas, te mueve a hacer cosas, te mueve a buscar a quién ayudar, a las viudas, a los huérfanos, a quién ayudar ahora que estamos en enfermedad, en crisis, a quién hablarle de Dios, a quién regalarle una despensa, ¿sabes? A quién acompañarlo en su dolor tal vez de pérdida o de enfermedad. Dios nos dice a ti y a mí, ¿sabes qué? Disfruta mi relación contigo. Aprende a caminar de la mano conmigo y a no olvidarte que yo soy tu Dios. Tal vez se lo dijo en forma directa y concreta a Salomón porque él lo iba a hacer después de que fue dotado de una gran sabiduría, de una gran instrucción por Dios, para poder gobernar a ese pueblo que era, decía él, que no lo podía contar como la arena. ¿Sabes? Dios le dio sabiduría y él se alejó de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Tú y yo podemos hacer lo mismo. El mundo incluso está haciendo lo mismo. Hay gente que le ha dado la espalda a Dios, ¿sabes? He visto tristemente cómo los universitarios a veces escogen carreras donde se van a estudiar a otras partes o incluso a la misma universidad local y los perdemos, los perdemos. Los gana el humanismo, los gana, no quiero decir los derechos humanos, porque esos deberían de ser para defender, incluso a los cristianos, incluso para defender lo natural. Es imposible que un hombre y un hombre tenga hijos, imposible que una mujer y una mujer tenga hijos. Eso va antinatura. O de repente dejamos de ver a la gente y cambia su forma de pensar. ¿Recuerdas lo que le dijo Pablo a Gálatas? Fuerte, duro. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Sabes? A mí como pastor me ha pasado. He visto ovejas que piensan diferente, que de repente salen haciendo preguntas o promoviendo cosas que no deberían ni de promover, ni de preguntar, ni de afirmar, ni de publicar, ¿sabes? A veces tú y yo podemos estar haciendo lo mismo sin darnos cuenta, porque nos hace falta más relacionarnos con Dios. Recuerda que el que crea estar firme, mire, cuide su pie, que no caiga. Tengamos comunión con Dios, no únicamente con nosotros mismos. Hagamos la voluntad de Dios. Cuando oramos, Dios nos muestra sus caminos, forja, da forma a nuestro corazón, a nuestro carácter. Tal vez exista gente que asista a la iglesia, que tenga años, que sea hija o hijo de pastor, hija o hijo de diácono, de fundador de iglesias, o el mismo fundador de iglesia. Y puede tener una doble moral. Puede alejar su corazón del corazón de Dios. ¿Sabes? Mantengámonos firmes, mantengámonos en la brecha, mantengámonos en la oración, mantengámonos en humildad. Fascinémonos por la palabra de Dios, fascinémonos por orar con Dios. No quieras hacerlo en público por amor de Dios. Mateo 6:6, ¿recuerdas? Dios nos pide que oremos en secreto y este Dios nos va a recompensar en lo público. Alguna vez Daniel lo tuvo que hacer porque era testimonio, porque era decirle a los demás, no importa mi vida, yo no me inclino ante nadie más que al único y verdadero Dios. Pero cuando la gente gusta de sentarse en las primeras filas o de hacer largas oraciones, según decía Jesús, ahora te puedo decir, cuando la gente gusta de orar en Facebook,
¿no? Es bueno orar juntos, lo podemos hacer por Zoom o por alguna red privada, en casa, por supuesto, pero cuando dejas esa oración para hacerlo públicamente, ¿qué estás buscando? ¿Hacia dónde va tu corazón? ¿Cuál es el propósito de la oración? Es como aquel que dice, aprendan a ser sencillitos y carismáticos como yo. Es necesario que la gente vea que yo soy humilde, para que sean humildes como yo. Espérame, el único que puede decir eso es Jesús, ni tú ni yo. Si eres humilde y estás presumiendo de tu humildad, ya te desviaste. Si quieres orar en público y que la gente te vea, que eres un gran orador, ¿cuánto oras? ¿Sabes? Ya perdiste el propósito de... A ti y a mí nos hace falta orar en lo privado, doblar nuestras rodillas en lo individual, como familia, como pueblo de Dios, como iglesia, como familia. Es necesario no apartar nuestro corazón de Dios. Él nos llama a regresar nuestro corazón a Dios. Nos llama a regresar a sus caminos, porque sus caminos son buenos, son deleitosos, ¿sabes? Podemos pensar que nuestros caminos son buenos, pero pueden ser diferentes a los caminos de Dios. Te recuerdo que los de Él son más altos. Él nos llama a regresar, a mirarlo a Él. Recuerda que el velo ya se rompió, a no andar en otros caminos que no son los suyos, no oír otra cosa que no es lo que Él quiere que oigamos, no ver otras cosas, no corromper nuestro oído, ni nuestro corazón, ni nuestra mente. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estamos alimentando nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos? ¿Qué dice nuestra boca? Él nos llama a regresar a Él. Decidamos andar en sus caminos. Decidamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Decidamos tener como prioridad nuestra comunión con Dios. Rechazar el mal. Que no nos gocemos por andar en el mal o porque el mal lo hace algo. De hecho, de eso habla Corintios, ¿recuerdas? El verdadero amor no se jacta, no se burla del prójimo. ¿Sabes? Nos tenemos que gozar por andar en los caminos de Dios, por hacer el bien. Es un privilegio ayudar, es un privilegio ir a los asilos, ir, ir con la gente que no conoció a sus papás, ayudar a la gente que vive en la calle. Es un privilegio, es un deleite más que muchas otras cosas. También es un deleite platicar con Dios, doblar nuestra rodilla, escuchar su voz, obedecer en cualquier momento. ¿Recuerdas? Cuando eh, Daniel, en esas veces que fue probado, dice, no importa si Dios me va a salvar o no, ¿sabes? Él es Dios. Y Dios lo salvó. Cuando a ti no te importa lo que está pasando en el mundo y te importa la voluntad de Dios y dar propósito y vivir con el propósito que Dios planeó para ti, ¿sabes? Eso glorifica a Dios. Pero tenemos que estar en contacto con la base de poder. Tenemos que estar en contacto con Dios para poder vencer al mal. No es fácil. Recuerda Romanos 12:21, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto no es fácil. Únicamente se puede lograr platicando con Dios, humillándonos en nuestra vida, haciendo la voluntad de Dios, doblegando nuestro corazón. Esto solo se consigue con la lectura de la palabra y con oración. Oremos, busquemos su rostro, convirtámonos de nuestros malos caminos. Seguramente hay cosas que tú y yo tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas. Casi puedo estar seguro que ni tú ni yo robamos o asesinamos o hacemos cosas, espérame, pero tal vez criticamos, tal vez hemos dejado la oración a un lado, tal vez no estamos predicando la palabra de Dios como debemos de hacerlo, tal vez estamos juzgando a nuestro pastor o a, no sé, algún miembro de la congregación. Tal vez estamos haciendo cosas que no son adecuadas y no nos hemos dado cuenta. Y las queremos hacer como los fariseos y como los saduceos en el nombre de Dios, ¿no? Como las cruzadas. Oremos, busquemos el rostro de Dios, convirtámonos de nuestros malos caminos. Tercer y último punto, que es el desafío. Te leo el versículo. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. ¿Sabes? Hay una consecuencia. ¿Recuerdas? Empezaba con un sí. Si ustedes hacen eso, aquí viene el resultado, aquí viene la consecuencia.
Dios nos va a oír desde los cielos, va a perdonar nuestras transgresiones, nuestros pecados, y va a sanar nuestra tierra. Me gustaría que Dios sanara tu tierra, que Dios sanara Saltillo, que Dios sanara a tu familia, que Dios sanara a nuestro México, a nuestro mundo enfermo y decadente. La consecuencia de tener identidad como el pueblo de Dios, de vivir no solo con orgullo, sino con noción, con estilo de vida, a lo que Jesús nos desafía, a ser mansos y humildes, a invocar a Dios con un sentido, con un propósito, no tanto por costumbre, pero sí con constancia, con integridad, con pasión, con placer. Esto hace que se moldee nuestro carácter. Y Dios nos desafía a ti y a mí a hacer lo que nos toca, a prepararnos para la bendición. Él moldea nuestro carácter, nuestras costumbres, nuestras formas viejas de actuar. Quita este viejo hombre y mete un nuevo ADN en ti y en mí, para que la gente pueda ver que hay luz, que hay esperanza, que tú y yo somos la luz y la sal de este mundo, que tú y yo somos las herramientas de Dios para cambiar cualquier situación, cualquier crisis, cualquier conflicto. Dice la Escritura que Dios no permite que pasemos ninguna prueba la cual no podamos superar. Juntamente con la prueba nos da la salida. Dios nos equipa de herramientas, nos equipa de su palabra, de su presencia, de su poder, para que tú y yo venzamos al mal que ya fue vencido, para que tú y yo venzamos a las enfermedades, a las crisis, a las ansiedades, a las adicciones, ¿sabes? Dios tiene la respuesta para todo. La palabra de Dios nos ayuda a vencer cualquier circunstancia. Dejemos que Él moldee nuestro carácter, nuestras costumbres, nuestra vida, nuestra manera de relacionarnos con Él. ¿No debería ser más trágico cuando no tenemos un tiempo especial con Dios que cuando olvidamos el celular en la casa? ¿Han olvidado alguna vez el celular? Ahorita nadie sale, ¿no? Pero cuando salimos y olvidamos el celular, ¡wow! ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Sabes? ¿Has olvidado orar alguna mañana con Dios? ¿Has olvidado doblar tus rodillas y platicar con Dios? ¿Has olvidado juntar a tu familia y decir, familia, vamos a orar, vamos a buscar juntos la voluntad y el rostro de Dios? Hagámoslo como iglesia, hagámoslo como familia de fe, hagámoslo como familia consanguínea, hagámoslo como individuos. Es necesario que oremos, que dejemos que Dios moldee nuestro corazón, nuestro carácter. Cuando realmente oramos, cuando realmente leemos su palabra, le adoramos en espíritu y en verdad, es decir, nos sometemos a su voluntad y dejamos que Él moldee nuestros corazones, ¿sabes? Él cambia nuestro carácter, cambia nuestra manera de ver al mundo, nuestra cosmovisión, hace que dejemos de hacer cosas que no nos edifican, que dejemos de decir cosas que no nos edifican, que identifiquemos el mal y que nos apartemos de él, cosas que no nos dan identidad. ¿Recuerdas cuando Pedro le prometió a Dios que no lo iba a negar? Cuando le dijo que todos ellos iban a correr, pero él iba a dar su vida por él. Y Jesús le dijo, no sabes lo que dices. Antes de que cante el gallo, lo vas a hacer 3 veces. La última vez, después de que él había negado ser discípulo de Jesús, le dijeron, pues si tú hablas como los que andan con Jesús, ¿sabes? Tal vez para Pedro fue difícil hablar en forma diferente, y estaba acostumbrado a hablar como alguien que andaba con Jesús. Estamos acostumbrados a hablar como alguien que habla como Jesús. Estamos acostumbrados a andar como alguien que anda como Jesús. Estamos acostumbrados a vivir como alguien que vive con Jesús, porque alguien que vive con Jesús, su ADN es transformado. Nuestra naturaleza es más amorosa, más misericordiosa, somos más sensatos, buscamos más la sabiduría, reconocemos, somos humildes para reconocer nuestros errores, podemos enseñar y podemos aprender. Al suceder esto,
Dios nos atiende en forma diferente. Al suceder esto, tú y yo no dejamos de perdernos la voluntad y las bendiciones de Dios para nuestra vida. Dice Proverbios que la inteligencia y la sabiduría nos siguen, que están clamando por las calles, pero el hombre de dura servir la rechaza, los necios la rechazan. Es por eso que nos perdemos bendiciones para nuestra vida. Es por eso que no podemos superar algunas cosas de nuestra vida. Decidamos vivir mejor. Dios nos desafía a experimentar su amor, su presencia en una forma integral, en una forma personal, cotidiana, integral. Podamos experimentar a Dios de una manera diferente. ¿Sabes? Dios vino. ¿Recuerdas Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No se refiere únicamente a la vida eterna, se refiere a la vida en abundancia en este mundo. Y a veces nos perdemos esta vida en abundancia porque nuestro corazón se distrae con el canto de las sirenas. Se distrae con algunas cosas y se aleja de la voluntad de Dios, aunque estemos dentro del pueblo de Dios o dentro de la congregación de Dios. Volteemos a ver a Dios. Humillémonos. Dejemos que Él hable y trate con nuestros corazones. Recibamos todo lo que Él nos ofrece. No nos perdamos ni un segundo más. El privilegio de aprender de la mano de Jesús. ¿Recuerdas que dijo Pedro? En Juan 6:66, cuando le dijo, la vida es difícil, yo no tengo dónde descansar. Les habló que la vida cristiana era de lucha, de esfuerzo, de sacrificio. Y algunos dijeron, me voy, salieron. Y después de que todos huyeron, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿también ustedes quieren huir? Respondió Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En este día, Dios quiere que tu respuesta y mi respuesta sea esa. ¿A quién iremos, Señor? Perdónanos. Nos hace falta más relacionarme contigo. ¿Sabes qué? Tal vez pienso en muchas personas que ya ni se relacionan, ya ni vienen a la iglesia, ya ni leen la Biblia. Es más, ya ni son receptivos a un mensaje. Únicamente quieren criticar, Espérame, piensa en ti mismo. Cuando Dios nos habla en forma, por supuesto, comunal, pero en forma personal. Las decisiones son personales. Dios te quiere cambiar a ti y a mí. Así empieza esto. Recibamos todo lo que Dios ofrece. No nos perdamos ninguna de sus bendiciones. Aprendamos incluso de las circunstancias difíciles. Recuerda que la prueba que nos da paciencia. ¿Sabes? Aún las pruebas tienen bendiciones. Aprendamos de las pruebas, superemos las pruebas de la mano de Dios, usemos las herramientas que Dios nos da, disfrutemos la vida, porque Dios para eso vino, para darnos vida en abundancia. Ama a Dios y haz lo que quieras, conozcámoslo, volquemos nuestro corazón a Él, dejemos que Él nos hable, nos transforme y nos use con poder para enfrentar cualquier circunstancia, porque la obra que Dios empezó en ti y en mí, la quiere terminar. Y es necesario que tú y yo decidamos el día de hoy que la manera de enfrentar las pruebas es con el carácter de Cristo, de la mano de Cristo, es humillándonos con la actitud adecuada, siendo sinceros e íntegros, no de doble ánimo, no una cosa dentro del templo, otra cosa fuera del templo, una cosa enfrente del pastor, otra cosa atrás del pastor. Dios siempre nos ve. Dios siempre nos ve. Nos ama y quiere que nuestro corazón se vuelque, regrese a Él. Por supuesto, tenemos que hacer lo que nos toca. Tenemos que prepararnos para la bendición, porque siempre después de una prueba viene la bendición. Porque recuerda que las pruebas forjan nuestro carácter, porque recuerda que nuestra relación íntima con Dios tiene frutos en nuestra vida. Dios quiere desafiarnos hoy, a nosotros, al pueblo de Dios, orar más, a humillarnos más, a obedecer más, a representarlo de mejor manera, a ser esa luz y esa sal que necesita el mundo.
a saber que ya no dependemos. No dependemos de una vacuna que tal vez salga en septiembre. No dependemos de un buen doctor, de la juventud, de la fuerza, de una buena fluidez económica. Dependemos de Dios, porque Dios tiene el mundo en sus manos. ¿Te parece bien si oramos? Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque nos hablas a tu pueblo, Señor. A enfrentar las crisis, a enfrentar los problemas, a enfrentar las pruebas de una manera muy diferente, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a tener un corazón contrito y humillado, Señor, a tener una actitud con los demás humilde, Señor, una actitud amorosa, de servicio, Señor. Ayúdanos y enséñanos a ser como tú, Señor. Señor, somos tu pueblo, quien invoca tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa necesidad de orar más, de buscar más tu rostro, de leer más tu palabra, Señor. De compartir más tu palabra, Señor. Tal vez, aunque no nos creamos tan malos, Señor, hay cosas que tenemos que cambiar, algunos hábitos, algunas costumbres, que a veces nos conformamos, tomamos forma de lo que los medios, lo que este mundo ofrece, Señor, sin darnos cuenta. Ayúdanos a ser radicales en ti, Padre. Ayuda a que la gente pueda ver en nosotros, Señor, gente con esperanza, con amor, con sonrisas, Señor, con fe. Gente que sigue dejando aún después de años o incluso de generaciones de conocerte, Señor, dejando que tú nos sigas transformando, que tú sigas tratando con nuestros corazones, Señor. Que sigamos reconociendo que somos imperfectos, que somos pecadores, que necesitamos de ti, Señor, que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar y especialmente, Señor, nuestra relación contigo. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor, de eh, un llamado, Señor, hacia una cercanía hacia ti, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendíceme a mí, Señor. Ayúdame a hacer los ajustes que tenga que hacer, Señor, y permite que cada uno de nosotros que estamos recibiendo tu palabra, Señor, podamos ser propicios a ella. Podamos tomarla con sabiduría, con valentía, con humildad, Señor, y podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que reconoce que todavía necesita más de ti. Necesita ser cambiado, cambiada por ti, Señor. Necesita estar más cerca de ti, necesita orar más, necesita hacer más tu voluntad, Padre, porque todos lo necesitamos, Padre. Bendícenos juntamente, Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Querido consiervo, un gran abrazo y gracias por esta hermosa oportunidad. Un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.